Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí nos encontramos una vez más reunidos con nuestros amigos, amigas, colaboradores habituales de la revista, alrededor de la carta y la energía del equinoccio de septiembre, la primavera del sur, el otoño del norte. Eh, Hemos dado por llamar a este encuentro, mirando un poco el mapa que nos reúne, lo hemos dado por llamar Grieta al Inframundo. Veremos cómo eso opera en la conversación. Ya sentimos que un poco está operando, somos menos que los habituales, nos encontramos, llegamos a este encuentro medio como saltando vallas, pero bueno, aquí estamos y decidimos hacerlo con eso, en plan de conversar sobre lo que está vivo. No vamos a usar la moderación esta vez, sí va a sumar su voz como una persona más, como una voz más. Eh, Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, y quien quiera arrojar una primera piedrecilla y cuando quieran ponemos la carta a la vista. Vale, pues si quieres compartir, yo por mí, perfecto. Venga. Y bueno, avisar que Luz está también con nosotros, ¿no? Que somos Itziar, Frederick, o sea, Itziar Azcona, Frederick Suau, Ivana Rick, Luz Peuzkovich y yo, Guiomar. Y que Luz está con nosotros, pero tiene problemas de conexión de internet, que nos parecía también muy adecuado para este periodo, que ya lo veremos. Y que ahí está Luz. Y que entonces habrá muchos ratos que esté con la cámara apagada para que no se le corte la conexión a ella. ¿Quién quiere empezar? Con la grieta al inframundo, ¿no? Que, como decías, ¿no? Que es muy adecuado este título, porque Perdona, no estamos en el 2025. Tienes toda la razón. Estaba mirando lo mismo, digo, ¿cómo Plutón en Capricornio? Un No, la momento, luna es gracias por la Géminis. Yo corrección. digo, ¿qué hace esa luna en Géminis? es interesante esa grieta al inframundo. Se abre también una grieta temporal que nos quiere llevar a hace un año en lugar de este año 2025 en el que estamos, ¿no? Pero Entonces, aquí ¿Cómo está. de sucedió? alguna manera no queremos enfrentarnos a la Yo soy realidad un Virgo profesional, con un así. Mercurio en retroceso en Virgo. Y a mí me Yo soy salta la ascendente en información. Virgo, Frederic. Mira, Yo tengo ascendente Virgo en la dracónica. Pero bueno, el tema es curioso, ¿no? Porque es como que hay como una parte de nuestra psique que no quiere enfrentarse a la grieta, al inframundo, ¿no? O A lo sea, que está por es tan venir. fácil creer que el problema está ahí fuera, tan fácil buscar culpables no sé, decir que si Trump, que si Putin, que si el conflicto con Israel y Palestina. O sea, es tan fácil mirar hacia afuera, que si tu pareja, que si tu jefe, que si mi familia, mis padres, y que cuánto nos cuesta mirar hacia adentro, ¿no? Pero es como con esta carta como que se abre esa grieta al inframundo y vamos a caer ahí dentro. Y eso no es malo, es bueno, porque estamos, o sea, somos muy evasivos normalmente, estamos muy distraídos y más ahora con las redes sociales y es muy fácil procrastinarnos, pero con esta carta no podemos ya. No nos queda otra que mirar hacia adentro, ¿no? Ya, aunque solo sea por tiro la primera piedra, ¿no? Lilith en Escorpio, que ya nos viene acompañando desde principios de año y que está haciendo un aspecto a Júpiter y también bueno, a Júpiter, Saturno, Neptuno, pero sobre todo Saturno, Neptuno un poco más lejos, sobre todo a Júpiter, y esa Lilith Júpiter nos trae muchas, o sea, todas las incoherencias del pasado, sobre todo el pasado kármico, nos lo pone en bandeja, ¿no? Por no hablar del yod que hay con Marte en el ápice
que está a 0 grados de Escorpio, y en la base de ese yodo está Urano y está Neptuno, ¿no? Que también nos lleva a mirar hacia adentro, ¿no? O sea, a meternos en las profundidades abisales de nuestra psique. Y paso palabra. Sí, ¿no? Empiezas ahí por ese Lilith en Escorpio. Bueno, viendo un poco la figura en general, a mí una de las palabras que me venían, ¿no? Analizando esta posición en el cielo es la palabra trascender, ¿no? Es como están puestos todos los obstáculos de alguna manera para trascender lo que sea que está ahí presente, ¿no? Quizás también eh, a mí me gustaría un poco también recoger la sensación, ¿no? Que creo que a nivel colectivo estamos un poco todos experimentando. Yo diría que hay como dos cuestiones. Una tensión extrema, creo que ver ese Plutón, ¿no? En cuadratura a Marte, ya nos está diciendo que hay algo, y con ese Marte en Escorpio, ¿no? Algo abrupto, algo violento, algo que puede rasgar de alguna manera, que es esa grieta de la que hablábamos, para lo que decías, Guiomar, ¿no? Adentrarnos en el interior y no quedarnos demasiado colgados en el exterior. Pero es verdad que en el exterior yo creo que es bueno también hacer un reconocimiento de lo que está pasando en el exterior, que también es un reflejo, ¿no? De lo que estamos viviendo a nivel personal en las dos direcciones, ¿no? Y Mm. esa tensión, ¿no? De esa oposición Saturno-Neptuno con el Sol, con Mercurio, con la Luna. Es un equinoccio que inicia inmediatamente después del eclipse, ¿no? Empieza o abre ese portal de algo que se inicia y que no es precisamente amable, aunque sí que creo que muestra un montón de recursos sobre los que nos vamos a poder ir apoyando para trascender esa realidad, no para escaparnos de ella, que puede ser uno de los efectos, sino para trascenderla porque hacemos ese trabajo que decías, Guiomar, de mirar hacia adentro y de, como siempre, no tener miedo a adentrarnos en esa grieta, mirar en lo profundo y liberar lo que sea que está ahí pasando, ¿no? Pero en esa oposición, los gobernantes, los que ejercen el poder y en estos momentos los medios de comunicación, las verdades, las medias verdades, las verdades encontradas, creo que están en un nivel de intensidad enorme, ¿no? Y creo que también reconocer que estamos de alguna manera poniendo el cuerpo en esta realidad es también necesario, ¿no? Creo que pueden ser momentos de sentir preocupación, de sentir miedo, de tener muchas emociones y que nos puedan preocupar y bueno, pues vamos a ver si encontramos esas claves positivas, que por lo menos esa sería también un poco la intención. No sé cómo lo veis. Eh, bueno, es, es interesante porque en esto que decías de muchas emociones creo que ahí hay algo que es muy potente, ¿no? Porque por un lado está esta sensación de, bueno, qué momento en el que estamos y por otro lado la sensación de, bueno, pero hubo un montón de apocalipsis antes, ¿no? No somos tan especiales como para ser los únicos que pasan por una situación así en donde realmente hay una sensación de colapso eh, y, y creo que esto de, por un lado, de la cantidad de información a la que estamos expuestos y por el otro lado, del nivel, el nivel de, no sé, de cosa inesperada que nos toca vivir, ¿no? Eh, Yendo un poco a la carta. No puedo dejar de ver la oposición del Sol y de la Luna con Saturno y con Neptuno, Mm. y pensando en estos barcos yendo por el mar
tratando de abrir un paso, ¿no? Un paso bloqueado Mm. eh, en, en Gaza, como si eso es realmente un... No se te escucha ahora bien, Luz. A ver, probá a apagar la cámara y hablar. Esto es entre parte del, muchas guerras o muchas capas históricas de dominio y destrucción. esto es parte de la energía. Sí. Sí, Ese silencio donde cada totalmente. uno, Parte de la complejidad. ahí. Ahí se cortó, ¿no? Bueno, estaba Luz también comentando este tema, ¿no? De la Global Summit flotilla dirigiéndose a Gaza, ¿no? Con estos barcos que primero fue Mm. uno y ahora se han sumado más de 40 o 50 en esta imagen simbólica, ¿no? De navegar las emociones y abrir un paso, ¿no? Desde ese elemento de agua, ahora que también Saturno con el equinoccio retrogradando ha vuelto a Piscis y que Neptuno está exactamente... Esto yo creo que también es un tema interesante a nivel técnico, ¿no? Que Neptuno está en el equinoccio exactamente en el grado cero de Aries, bueno, un poquito pasado por minutos, pero que es ese punto en el que en febrero no harán la conjunción exacta Saturno-Neptuno. No sé si estás de vuelta, Luz, si nos escuchas, si quieres seguir con lo que comentabas. ¿Me escuchan? Si se Sí. entrecorta, no sé si, a A ver si ver, apago la cámara. Bueno, ahora no sé mejor. si me echan. Sí, ahora mejor. Luz, ¿a quién se le ocurre irse a vivir al tercer mundo? Yo invito Eh, a escucharnos en esos silencios eh, entrecortados, eh, incómodos, con esas ideas a medias de los de con- la guerra. Me has dicho que son incómodos los silencios. Por eso Pueden parecer que ¿Será, pueden. será para ti? a mí no. Que pudieran parecer incómodos, ¿no? Ha habido una gran oportunidad cuando Saturno y Neptuno estaban transitando Piscis y llegó el nodo norte a Piscis y estuvieron en el último decanato de Piscis bastante tiempo y ahora Saturno de lejos hace conjunción aún con el nodo norte. Ahí es cuando se dio la gran oportunidad a nivel personal, los que tienen conciencia astrológica y usan la información, y diríamos a nivel colectivo también se han dado las pautas para que sea así, porque en el proceso ese de autoafirmación tremendo que tenemos los humanos a partir del narcisismo y el egoísmo y tal, la disolución a la que invita Piscis era una oportunidad, porque es el Saturno y el Neptuno lo que han estado ahí, para aprender a no ser. Y eso entra uno en pánico, porque hay que ser, y además hay que ser positivo, y además hay que ser resolutivo, y además hay que tener objetivos, y además hay que tener ilusiones, y además hay que hacer algo por la humanidad y por uno mismo, mirando hacia adentro, mirando hacia afuera, mirando algo afuera. Todo menos no ser. Todo menos no ser. El no ser, que pertenece el silencio ese, o pertenece en el mundo de la meditación, es una invitación real a la trascendencia a la que no se ha apuntado, por lo menos los astrólogos que yo he escuchado, no se ha apuntado nadie. Y a nivel muy terrenal, porque yo soy muy Virgo, la podología, los masajes en los pies, todo lo reflexoterapia podal, todo lo que tenga que ver con el mundo físico de Piscis, en el cuerpo humano, cero patatero. No te digo que alguien en algún momento haya hecho algún flash de lo que es disolverse, porque nos disolvemos por los pies. En los pies están todos los órganos del cuerpo humano. Un masaje en los pies es no solo en el terreno erótico, sino en el terreno de activar energías lo más positivo que pueda haber, lo más confluyente. Pero eso a partir de abandonarse. Nos abandonamos en un ser o en una identidad o en un lo que sea, un self, en lugar de abandonarnos en la puta mierda. Mi ignorancia es supina y entonces se trata de molestar lo menos posible.
a lo que ha estado invitando el Neptuno y el Saturno en Piscis es a molestar lo menos posible, que es el aprender a no ser. Porque hemos hecho todo un proceso en el mundo de la terapia de no tener conciencia de la identidad y después ir a terapia para encuadrarme y conseguir reconocerme y ser yo y tal, y dejar y sistémicas y constelaciones y todo para encontrar mi lugar en el mundo, ¿entiendes? Y cuando entrábamos ya en unos procesos posterapéuticos, llega el Saturno y el Neptuno y el nodo norte en Piscis y te dice que no, que la cosa no va de ser, la cosa va de no ser, pero ni de coña. Por suerte, Neptuno volverá a entrar en Piscis, ¿eh? Y va a haber un momentito, estando el nodo norte en Piscis, va a haber el Saturno y el Neptuno en Piscis otra vez, para, no sé, para que alguien por ahí diga, me voy a lavar los pies, me pongo mi jofainita con agua de salada, ¿eh? Y voy a disfrutar de diluirme, pero de diluirme por los pies, no por un self superior al ego. El ego, el self y lo que sea, hay gente que hasta cree que tiene una identidad espiritual. Mirad qué oxímoron, mirad qué locura. Ujú. Que no, que Piscis no es eso. Piscis es tirar la toalla. Mm. Ha vuelto nuestra luz de la oscuridad, de la desconexión. Bienvenida. Bueno, creo que resolví poniendo los datos de el hotspot del teléfono. Bueno, nada, estaba escuchando lo que decía Frederick y, y volviendo a esto de Saturno-Neptuno y la oposición, creo que desde que empezamos a hacer los encuentros hay aspectos de Neptuno en relación a los equinoccios, bueno, y por lo tanto también a los solsticios, pero, pero en particular lo que quería traer es cómo hay en el equinoccio, aparece esta imagen la misma cantidad de luz en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, como el Sol se alinea con el ecuador de la Tierra, o sea, o en la Tierra Ujú. en su inclinación queda alineada el ecuador de la Tierra con la eclíptica. Entonces, ese momento de equidad, ese momento de media estación, ese momento como de lo que es, eh, de lo tibio, no como algo malo, ¿no? En general decimos no seas tibio como algo, pero yo creo que hay algo de buscar más esa tibieza, como siento que no necesitamos los cuerpos reaccionando eh, radicalizadamente a todo. Siento que necesitamos generar más puentes en ese sentido. Y esa oposición yo la veo como eso, como un puente a esto que traía Frederick, ¿no? Como de, bueno, ¿qué es disolverse? Es integrar, es ser parte. No es una individualidad que se diferencia y que quiere hacer su plan, sino es el ser parte de algo que nos trasciende. Y, y siento que es una combinación tan particular, ¿no? Como en esto que cuando se cortó estaba diciendo, cómo enfrentamos esta sensación de lo que se traba, de lo que no cierra, de lo que está ahí, como, bueno, ¿cómo es eso que insiste, pero al mismo tiempo sostiene, pero al mismo tiempo persiste, pero al mismo tiempo acepta, ¿no? Como que hay algo ahí de la paciencia, siento, Mm. de la paciencia de atravesar este momento de tanto individualismo y de tanta radicalidad, y en donde todo es blanco y negro, que para mí es algo como post pandemia humano, como el psiquismo humano colectivo reaccionando al tremendo susto que
que pasamos colectivamente. Como si hay algo que todavía estamos procesando y eso nos llevó a, no sé, por ahí es un poco exagerado lo que digo, pero como que si miro para atrás en la historia y veo todo lo que fueron los movimientos de los sesentas y veo todo lo que fueron los movimientos represivos de los setentas, o por lo menos en Latinoamérica donde yo crecí, eh, siento que hay algo de eso, que cuando algo se abre mucho y algo busca universalizar, integrar, abrirse a registrar las minorías, a registrar el sufrimiento de los más débiles, de pronto, bueno, vemos cosas extremadamente crueles, donde la vida no vale, donde parece que la de unos vale más que la de otros, ¿no? Mm. Eh, y bueno, en ese punto es en donde siento que hay algo de este tiempo Saturno-Neptuno que por ahí parece que hay un desborde, pero que por lo menos yo en la última semana conecté mucho por eso, no sé si será después de las elecciones en Argentina, pero sentí como que existe la posibilidad de que aparezca el límite después de todo esto y que quienes están pasando de la raya, en algún momento eso quede en evidencia y ese balance aparezca, como, como algo de confiar no sé, en las masas, en los pueblos que creo que en el último año y medio lo sentí como totalmente avasallados por información que no podemos tolerar y siento que, no sé, como si hay algo de los bordes que pudieran volver a dibujarse y que pudiéramos volver a encontrar, bueno, dónde están los límites que necesitamos para estar bien. Todo eso es lo que de algún modo siento me emerge esta oposición de Saturno y de Neptuno con la Luna, Mercurio y el Sol. Cómo encontramos esos límites para bajarlo un poco también al plano personal y al plano individual, cómo en nuestra vida encontramos esos límites en donde no se trata de ponerle un límite al otro, sino se trata de registrar hasta dónde podemos y a partir de ahí buscar ese balance en el vínculo, en el encuentro con los otros. Mm, mm. A mí me evoca esto que dices, Luz, me evoca un ejemplo que he visto en sesión esta tarde. Voy a resumirlo mucho, pero creo que viene también al hilo de el enfoque que yo, desde donde yo lo veo, que es como que ahora tenemos que mirar hacia adentro para hacernos cargo de nuestra energía, ¿no? De nuestras emociones, las bonitas, las no tan bonitas sobre todo. Y porque además hay mucha activación de energías colectivas con ese Plutón-Marte que para mí activa mucho eh, mucho los egregores, ¿no? Egregores más densos como la rabia, el odio, e incluso también ese Saturno-Neptuno que limpia esos egregores, ¿no? Entonces, el ejemplo era una mujer que tiene una rabia muy fuerte hacia sus hermanas, ¿no? Pero tiene un Plutón en 4 y Leo en la cúspide de la 3. Y entonces ella percibe que son ellas las que le hacen daño o que las tratan mal, ¿no? Y pudiera parecer que efectivamente es así, porque hay como pruebas tangibles de que así es, ¿no? Pero también traía Frederick la parte intangible de disolverse en el no ser, ¿no? Y ese Saturno en Piscis, que es como el tesserato, es como la forma más allá de la forma, ¿no? Entonces, aunque pareciera que hay pruebas de que ella es la víctima, en el fondo hay una energía y una emoción muy fuerte de rabia y odio dentro de ella que era incapaz de hacerse consciente de ello, ¿no? Y ahora empieza a hacerlo. Mm. Claro, si te haces cargo de esa energía de rabia y odio, en lugar de culpabilizar el afuera o simplemente proyectarlo sobre un conflicto bélico en el afuera, te haces cargo de eso y dices, yo quiero con la rabia hacer lo que yo quiero hacer desde dentro con el odio, entonces es cuando podemos también metabolizar y no solamente individualmente, sino colectivamente, ¿no? Que todos nos hagamos cargo, podemos co-crear algo diferente y podemos utilizar estas energías como combustible, toda esa profundidad como combustible para co-crear algo
algo nuevo, algo justo, algo bello, ¿no? Ese Sol, Mercurio, Luna en Libra y Venus en Virgo. Todas esas palabras, de nuevo, justo y bello, son las que originan unas ilusiones que son los enemigos básicos del género humano. El hecho concreto es que el no ser, ¿eh? es como recuperar la parte más ignorante de uno mismo y saber que se trata de sobrevivir. Hablan de Gaza y al mismo tiempo en el Sahel están muriendo más personas y viviendo de una forma mucho más cruel, pero son negros, no les importa a nadie. Estamos focalizando culturalmente los dolores endémicos. Inglaterra, oh Inglaterra, todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, en Israel, el origen es de Inglaterra, de la política inglesa. Eso nos supera a todos. A nivel individual, en nuestras revoluciones solares aparecen unas cartas y haciéndonos haciéndonos, diríamos, conscientes de la energía que se nos mueve anualmente y de los tránsitos que tenemos, ya colaboramos de la mejor manera para que el mundo siga funcionando. Pero esto ha sido así. Ahora hay tal cantidad de información, información manipulada y sesgada, que parece que estemos viviendo ultimátums. Cuando pasó lo de Bolsonaro y no sé qué, ya había astrólogos diciendo guerra civil en Brasil. Yo decía, por favor, si no hay, aquí en esta carta no hay bombas atómicas. Vale, punto. Aquí en esta carta no hay bombas atómicas. No hay, puede haber algún asesinato, puede haber algún atentado, pero bombas atómicas no hay. Entonces, no vamos a dramatizar excesivamente lo colectivo, porque se trata, sobre todo porque van a entrar Saturno y Neptuno en Aries, Saturno y Neptuno van a entrar en Aries, y van a estar una temporadita. Y eso, para mí, que me gusta ver un poquito, gracias a la astrología, lo que propone el cielo, porque yo no creo que la carta sea algo lineal, temporal, sino que son procesos, pero los procesos si no se asumen, pues ala, caducan. Ya vendrá otra vez dentro de 500 años o 200 años. Pero la entrada de Saturno-Neptuno en Aries es recuperar la inocencia. Es recuperar. Yo lo que voy a decir a todas las personas que me vengan con la revolución solar del Saturno-Neptuno es que joder lo que saben de la vida, joder lo que saben que hay que hacer, joder lo que saben. Y de repente la inocencia. A ver, si fueras inocente, ¿cómo vivirías lo que vives? Y de repente aparecen unas sonrisas y unas ganas de jugar al parque y dejarse de tonterías tremendas. Inocencia no quiere decir ingenuidad. Pero yo que tengo niños muy pequeños cerca de mí, es impresionante que tienen, el mundo que les ha tocado vivir. Joder, el que me tocó a mí, que al cabo de medio año de nacer yo soltaron las bombas atómicas. Yo estaba paseando con mis papás por Palma y saltaban las bombas atómicas. Siempre ha sido así. Esto es la condición humana. No hay nada de bueno ni de malo. Es la moral es lo que está jodiendo todo. Entonces, esa posibilidad de inocencia. Saturno, Neptuno en Aries. Esto es inocencia pura. Es el Saturno que ha estado pasado por agua, lo que yo hablaba de los relojes blandos, el no tiempo, lo atemporal, etcétera, etcétera. Ahora de repente en Aries. Y es la inmediatez. Y la inmediatez y la espontaneidad solo se pueden vivir con inocencia. Porque ¿qué tenemos los humanos y estos mercurios que hay en Virgo súper bien aspectados y todo lo que sea? Estrategias, estrategias y estrategias. Y las estrategias no sirven para nada. Sirven para condicionar a unos valores y buscar una interpretación a partir de los valores que yo tengo. Pero a partir de la posibilidad de la inocencia, las estrategias se van a poner en marcha. Este nodo sur en Virgo que hay ahora y cuando ha estado el Sol y por ahí y el Mercurio, estrategias y estrategias y estrategias. En el eclipse de luna pasado seguías viendo la gente que quiere ordenar el mundo o explicarse las cosas. Aquí no hay nada que explicarse, hay que vivir. Y vivir parece ser que para todos es mucho más complicado
porque hay que ser, o hay que hacer, o hay que lo que sea. Ni para adentro, ni para afuera, ni A para mí nada, sí, joder. Es decir, es, es mucho más simple, porque siempre ha sido así. Siempre. Cada 2 años hay un Marte en Escorpio. Ha habido los eclipses en Escorpio, los retrocesos de Marte en Escorpio, que están vividos. ¿Y qué? ¿Y qué? Seguimos adelante, pero seguimos adelante con unos ideales, sin saber que los ideales son los grandes enemigos nuestros, porque la realidad no es ideal, es lo que hay, es lo que hay. Y los astrólogos tenemos la presunción de poder traducir lo que hay gracias a las cartas. Y yo soy el primero que no solo vivo de eso, sino que creo que podemos informar, pero, pero informar con una conexión con la realidad, no con los ideales. yo me pregunto cuánto espacio hay para la duda, ¿no? Como te escucho, Frederic, Mm. y todo lo que decís me resuena, salvo por el hecho de que te escucho decirlo como que eso es lo que hay, ¿no? Y me aparece la pregunta, Mm. eh, pensando en este Venus en Virgo y pensando en en esta danza de vaivén de Saturno y Neptuno por esa transición Piscis-Aries como si fuesen capas que van dando oportunidades, posibilidades de revisar, volver para adelante, para atrás, en contacto, en este juego de la fantasía y la realidad, se infla y se pincha y bueno, y todo eso. Pensaba cuánto espacio hay para la duda, para la posibilidad de que mi lectura no es la lectura, ¿no? Luz. Y creo que la información, lo aceleradísimo y lo amplio de la información que hace que cualquiera en su móvil esté viendo cosas que cuando cayó la bomba atómica tardó lo que tardó la transmisión, no sé, televisiva o los diarios o lo que sea en enterarse, Bueno, siempre. hace que la sensación tal vez sea mucho más intensa y al mismo tiempo es una oportunidad muy grande, pensando en este Venus en Virgo, que está justamente aspectado con Urano en Géminis, pensando en cuánto esa sobreinformación es un inflador de ansiedad y cuánto esa sobreinformación es una posibilidad de decir, ah, no soy nada en este universo, en este planeta, que ni que hablar en el cosmos. ¿Cómo hago para ir por lo que me parece lo más noble posible, para ir por lo que me parece lo más amoroso posible, lo más humilde posible, eh, siendo que es cada vez más imposible evitar estar informado y al mismo tiempo cada vez más imposible confiar en la información, ¿no? Como si fuese una gran Con paradoja, respecto a ¿no? con respecto a la duda paraliza. La energía de la duda es una energía que paraliza. No, no es. Depende de cómo la leas. Yo pienso la duda en el sentido de la posibilidad de, no, de que se agriete la percepción. Entiendo lo que decís de la duda que paraliza, pero pienso también en pensar a la duda como una posibilidad de esto, más venusina, de decir, bueno, tal vez las opciones o las cosas que están sucediendo no son solo como las estoy sintiendo, o solo como las veo, o solo como, Ya, vamos, Yo en ese también vivo sentido la, digo la duda. sí, yo ahí yo no también, veo, ahí no veo la duda, sino siempre veo la relativización de lo que yo digo. Eso estoy de Bueno, acuerdo. vos le llamas así y yo le llamo duda. pero, Como está bien, como le sí. podemos los nombres que le podemos poner. Sí, yo también Ante vivo la duda, yo ante también las. vivo la duda como el sabio es el que duda, el sabio es el que se pone a reflexionar, vamos a pensar, mira, además tenemos una imagen, me ha encantado, estaba escuchando, sí me ha encantado Luz, la imagen que traías y también te escuchaba Frederic, pero al final estamos en la carta del equinoccio donde Saturno no está en Aries, ¿vale? Saturno y Neptuno juntos volverán a estar en Aries una vez que Neptuno haya finalizado también su vuelta a Piscis. Es decir, en esta carta tenemos a un Saturno en Piscis
y a un Neptuno que está en Aries. Aquí tenemos un pie en lo que ha ido hacia atrás y un pie en lo que todavía quiere sostenerse o mantenerse en el presente. Y fíjate lo que ha pasado al principio de la sesión, que hemos puesto la carta de 2024 y estamos en 2025. Y esa oposición está al Sol, Mercurio y Luna en Libra. Es como este movimiento retrógrado que nos están trayendo los planetas de hemos dado un paso hacia adelante, hemos como olfateado de alguna manera lo que está por venir y de pronto, ¿no? y contactado con algunas iniciativas y con algunos aspectos del nuevo ciclo que se inicia y de pronto el cielo nos dice, pero no, aún todavía hay que volver hacia atrás a hacer esa revisión. ¿Para qué? Para estar en ese equilibrio que nos plantea Sol, Mercurio, Luna en Libra. Libra también es un signo que está vinculado a la duda, al que duda no en el sentido de parálisis, sino al que duda porque es capaz de ver las dos versiones, los dos aspectos, las dos caras de la moneda y ha de hacer un balance de esas dos posiciones porque ambas dos contienen una verdad relativa para finalmente tomar una decisión que vendrá en Aries, ¿no? Entonces a mí me parece también significativo el hecho de reconocer que estamos en estos tiempos en los que lo que estaba por venir de pronto nos vuelve hacia atrás, ¿no? Para recoger y para darnos, como decías, Frederic, esa oportunidad de disolvernos y de no ser, ¿no? Me parece muy interesante el poder poner de manifiesto que energías contrarias, contradictorias, en extrema tensión, nos están pulsando, ¿no? Desde lo que pasa fuera y lo que está dentro. Y por último, quería también compartir que estoy de acuerdo en que podemos partir de la premisa de que todo ha pasado y todo ha sido, ¿no? De hecho, eso es un poco la idea del ciclo y la base simbólica de las progresiones o direcciones de arco, por ejemplo, por mencionar técnicas que trabajan con lo simbólico. Pero quiero decir que dentro de esta idea de ciclo, para mí hay dos cosas, o sea, para mí, no quiero decir, expongo lo que creo que la astrología nos está mostrando, ¿no? Y es decir, ponerle voz, ¿no? Es lo que hago, ponerle voz a esta idea de que el final de Saturno y Neptuno en Piscis es un final de ciclo enormemente potente que no solo nos disuelve a nivel individual, sino que nos disuelve a nivel colectivo, en lo espiritual, en lo religioso, en lo filosófico, en todos los aspectos, en lo emocional, en todos los aspectos, o sea, desarma, ¿no? Los andamios de la personalidad y del ego hasta un punto que nos puede llegar a hacer sufrir, sentirnos perdidos, incluso reaccionar queriendo un poco como escapar. Y luego, en esta idea de que todo se repite, bueno, hay como dos ideas, ¿no? La idea estoica, los estoicos decían que todo se repite, que todo ha pasado y que todo se repite. Pero es verdad que hay otras filosofías que le incorporan al ciclo redondo, le incorporan la linearidad y aparece la espiral, es decir, todo se repite, pero no se repite exactamente de la misma manera, ¿no? Entonces, al menos cada uno que se posicione ahí. Pero yo quería decir sobre esta idea de que el ciclo contiene algo simbólico de aquello que pasó, lo que no podemos negar es que Urano en Géminis en 2028 estará en el mismo grado en el que, no recuerdo ahora, no sé si fue Saturno, no recuerdo ahora de memoria, qué planeta estaba cuando se lanzaron las dos bombas de Hiroshima. Entonces, tiene que haber una bomba nuclear para que sintamos que lo nuclear nos está atravesando de alguna manera como desintegrador de una realidad que ha llegado a límites insostenibles de corrupción, de manipulación o de desgaste simplemente, ¿no? O sea, yo creo que lo simbólico nos atraviesa y de alguna manera nos puede hacer sentir en el cuerpo, a nivel colectivo, algo de lo simbólico, de una realidad que no va a volver a pasar exactamente igual, pero que sí que pasó en algún momento, ¿no? Y yo creo que reconocer esto también es interesante porque nos podría ayudar a poner conciencia de por qué estamos sintiendo tanta tristeza o tanta nostalgia, o por qué hay tantísimos vídeos de las profecías o hablamos de apocalipsis o de que llega el fin del mundo, ¿no? Pues realmente porque algo de la fase o de las fases de estos ciclos nos está recordando realidades que sí que pasaron, que no pasarán exactamente igual, pero que sí que contienen información, ¿no? De eso simbólico. No sé si tiene sentido un poco lo que digo, pero también un poco no entrando en conflicto con lo que decís, sino sumando, ¿no? Tratando de sumar a lo que estáis diciendo, porque de alguna manera con esto termino.
por una parte está la carta individual, pero por otra la carta personal natal, pero está lo mundano, ¿no? Y lo mundano no, estaba en la carta natal de todos los que sufrieron el terremoto en Marruecos o el derrumbe de la presa en Libia cuando desapareció un pueblo entero. No estaba en la carta natal, pero sí que había algo en la carta mundana de los países y de lo cíclico que a veces está por encima, ¿no? De alguna manera. Mm. Pero bueno, es un debate, este ha sido un debate entre astrólogos interesante, ¿no? ¿Los desastres colectivos están reflejados en la carta natal? Pues bueno, pues nos queda investigación, ¿no? Por hacer ahí, pero quería traer un poco también esta reflexión porque lo colectivo es muy potente, como decía Guiomar, con este Plutón, no solo cuadrado a Marte, también cuadrado a Quirón, ¿no? Y qué bien que estáis de Júpiter en Cáncer, que como bien decíais, en otras palabras, nos recuerda la importancia de cuidarme yo y cuidándome yo, cuidar lo colectivo, porque creo que también una de las preguntas que se está haciendo mucha gente o que nos estamos haciendo, yo me incluyo, es qué papel o qué rol puedo hacer yo, ¿no? O qué puedo hacer yo en este panorama colectivo internacional en el que parece que algo nos apela desde la humanidad que somos, ¿no? Y creo que en esto, como decía también Guiomar, ¿no? Lo que aparece o lo que a mí me aparece es ese Júpiter en Cáncer, es decir, si yo soy capaz también de cuidar lo mío, de cuidarme yo y de mirarme yo dentro, contribuyo, ¿no? a cuidar lo colectivo, porque creo que hay cierta ansiedad. Y me incluyo, ¿no? En personas que estamos diciendo, bueno, yo en la flotilla no voy a estar yendo a Gaza, pero parece que algo se está empezando a cocinar y a tejer y a despertar en cuanto a que orquestadamente en distintos lugares del mundo está habiendo una protesta y una unión. No sé si Gaza podría ser el catalizador, ¿no? No sé si será Gaza, si será Trump, será Putin, pero parece que hay algo que podría ser el catalizador o la mecha que encienda, la chispa que encienda esa mecha y que arda sobre todos esos puntos que se han ido constituyendo y que se han ido uniendo, ¿no? A lo largo, yo creo, de los últimos meses. Entonces, también creo que puede tranquilizarnos el pensar, ¿no? Que cada uno estamos donde tenemos que estar y que desde lo personal, íntimo, también estamos contribuyendo, ¿no? A lo colectivo. Yo Mm. tengo una idea que la he comprobado en varias ocasiones de lo que es las personas que están más condicionadas y las personas menos condicionadas por lo que Mm. sucede en el cielo y por tanto por lo que sucede en la colectividad. Pero las personas que por una impronta personal eh, y después ven que en sus cartas no se refleja lo que sucede colectivamente, yo les invito a no considerar que tienen una tarea colectiva que pueda ser tan trascendente como las personas en las que en su carta se reproduce exactamente lo que sucede. Es una idea que es bastante novedosa, y yo la explico muchas veces, pero que el determinismo tiene un contenido de espiritualidad. Si yo estoy con lo colectivo se reflejará en mi carta. Si no, no pasa nada. Estoy en otra historia, en otro momento de crecimiento o lo que sea. Si me dejo llevar por Neptuno, no por Mercurio, no analizando las cosas, sino que en los planetas transaturnianos, no transpersonales, transaturnianos, mm, ahí hay una indicación de que la voluntad no funciona. La voluntad funciona hasta Saturno y según cuándo. A partir de Saturno, lo que funciona es el dejarse llevar. Es otra historia. Y en este dejarse llevar, uno tiene los avisos, de por aquí sí, por aquí no. Por eso hablaba de la duda como paralizante, porque es mejor tener una decisión equivocada que paralizarse con una duda. Ay, no sé, ay, no sé, ay, no sé. Mete la pata, hazlo, que si metes la pata, eso te llevará a otra cosa inmediatamente, porque habrá una energía activa que es la que vendrá. Y en cuanto a que, claro, ahora Neptuno aún está en Aries, no está en Piscis, pero esto es la carta del próximo medio año. Es la carta hasta la primavera. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que he intentado es ver el movimiento, porque a mí las cartas se mueven, yo no las veo estáticas, ahí veo siempre movimiento.
Entonces, eso va a pasar, ahora van a retroceder, tenemos que recuperar a ver aquello de no ser eh, eh, como lo viví. Me, me fui al podólogo, me hice reflexoterapia podal, me he limado los callos, o eso era una cosa que no da enjundia intelectual. ¿Me entiendes? Pero es que los elementos funcionan a todos los niveles, desde el más corporal al más amplio. Pues yo quería traer un poco, yo tengo Saturno en Piscis y he pasado ya mi segundo retorno de Saturno y ese Saturno invita, como hemos mencionado antes, ¿no? a disolver los velos de la realidad. Entonces, se puede decir Saturno en Piscis y además con el regente de Piscis, que es Neptuno, que nada es lo que parece. Entonces, Saturno muchas veces, o sea, el humano muchas veces está muy enfocado en algo que cree que es un problema y sin menospreciar la realidad que hay, porque en un cierto nivel tridimensional la realidad es, pues, de los conflictos, las guerras, etcétera, es dura, pero a otro nivel nada es real y muchas veces como nos enfocamos mucho en un problema y no en otro, como mencionaba creo que Itziar o sobre los otros o Frederick, conflictos en otros lugares del mundo donde está muriendo más gente y no nos estamos fijando en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque la psique humana tiende a fijarse en aquello que cree que puede controlar. Entonces, y ante Mm. el caos de esa desolución de la percepción, buscamos problemas externos que de alguna manera sentimos que podemos controlar, aunque sea simplemente quejándonos sobre esa realidad. Y a esto contribuye mucho Júpiter, porque si bien Júpiter es que es el gran benigno, nos trae muchas cosas buenas, como ha mencionado Itziar, que contribuyen a una visión más positiva junto con esos planetas en Libra, Júpiter es un planeta dual y también tiene su sombra. Entonces, muchas veces Júpiter para mí es donde nos escaqueamos. Entonces, vamos a enfocarnos todos en Júpiter en Cáncer, vamos a enfocarnos en la seguridad, en lo mío, en lo nuestro, en defendernos, para evadirnos de la responsabilidad de todo el proceso evolutivo que está sucediendo, no solo en los astros, sino en el planeta y dentro de nosotros mismos. Y Saturno, al fin y al cabo, y más en Piscis, te quita todo para que te hagas cargo realmente de ti. Si les parece, podemos ir Yo cerrando quería con traer solo una alguna. imagen. Eso, como últimas ideas, como para ir redondeando y dejar que esto que fuimos charlando ya quede ya haciendo eco. Perdón, Luz, dale. Sí, no, un poco escuchando todo lo que estaban diciendo, se me venía esto de cómo funciona la inteligencia neptuniana y, y pensaba en la inteligencia del cardumen, ¿no? ¿Cómo hace el cardumen para moverse tan rápido sin chocarse los peces? Como- o mismo las aves, ¿cómo hacen para ir juntas y, y sentir a las otras que están cerquita y ir como registrando? Ese tipo de inteligencia que viene de la mano de registrar el cuerpo de los otros que están cerca. Es una conciencia que viene con esa sensación de límite, de borde. Entonces es interesante porque al mismo tiempo es algo, no sé, como que me parece que es una imagen muy potente para sentir cómo es esta oposición de Sol, Luna en Libra con Saturno-Neptuno, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar eso, esa inteligencia del cardumen? No Inclusive pensando. hasta en los espacios en los que estamos, ¿no? Hay algo del registro. Como decía Fred, de soltar ciertas estrategias para estar más presentes, ¿no? Más en el Mm. cuerpo, en el momento, eh, sintiendo a los otros. Y en ese sentido creo que en esto de lo de la duda y demás, creo que una cosa es la pregunta que abre y otra cosa es el loop, que se queda
Y creo que la diferencia de eso es el enganche. Si hay un enganche a algo o si hay algo que simplemente está compartiendo, ¿no? O está Mm, abriendo algo. Cuando hay algo que se quiere quedar agarrado o que no quiere perder, ahí me parece que es donde por ahí aparece un poco más la duda como un lugar de rulo mental, ¿no? Y no tanto de algo que permite ir hacia adelante. Pero bueno, muchas veces una duda, una pregunta, abre también un camino. mm. Así que, bueno, Sí, eso. me encanta esta imagen que has traído y que recuerda de estos organismos. Creo que son las amebas, creo que también neuronalmente también funcionamos así. Cuando hay cuerpos en la naturaleza que cuando a nivel individual están en modo supervivencia, que hay algo también un poco, ¿no? de esta lucha entre sobrevivir y trascender, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos hablando un poco en todo el grupo y que cuando están en ese modo supervivencia, de repente a nivel individual no funcionan y se juntan, hacen un único cuerpo y haciendo un único cuerpo es como son capaces, ¿no? de moverse para encontrar esos nutrientes. Me ha encantado esta imagen, Luz, que quería reforzar un poco, como que igual es Me este, parece que ¿no? Sí, sí, Me Badi. parece que es una bella imagen. No, no, siento que es una bella imagen para dejarla como última cosa y que quede resonando, si les parece, como una buena orilla a la que llegar. Esta y la de podernos expresar sin conquistar, claro que sí, Frederic. Claro, total. Bueno, Pues nada, Bueno, todos a la pecera. ahí vamos, ahí todos a vamos. la pecera. En la pecera Gracias a sabemos nadar todos. sin estorbarnos. Mm. Bueno, feliz equinoccio y desde Estelium pues nos volvemos a Igualmente, encontrar en el solsticio y muchas gracias por compartir aquí. Gracias. Gracias a todos. Adiós. hasta luego.